Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es lunes por la mañana. Llegamos a la estación y ¡plaf! Perdemos el tren por apenas 10 segundos. Las puertas se cierran en nuestras narices. Madre mía, el peor comienzo de semana posible. Totalmente. Y para rematar, salimos a la calle a buscar un taxi, pasa un coche por un charco inmenso y nos salpica todo el abrigo de barro. Uf, un clásico. De esos días que dices, me vuelvo a la cama. Ya, tal cual. Pues a ver, si nos pasamos las siguientes 6 horas con un cabreo monumental, reviviendo el momento en la cabeza sin parar, ¿Y tanto? imaginando insultos para el conductor o maldiciendo al pobre maquinista del tren, resulta que hemos quemado prácticamente la misma energía cognitiva y emocional que requiere resolver, no sé, una ecuación matemática complejísima. Exacto. Es un agujero negro de energía. Es brutal. Y por eso, hoy vamos a analizar a fondo por qué la mente humana tiene esa tendencia que es casi adictiva, a tomarse la vida como un ataque personal continuo. Sí, como si el universo estuviera conspirando contra nosotros. Justo eso. Y, lo más importante, vamos a sumergirnos en unos apuntes fascinantes que tenemos sobre la mesa que proponen una forma de, digamos, hackear este desgaste tan bestia. Me parece una misión fantástica para el análisis de hoy. Pues mira, el material que manejamos detalla un mapa de la conciencia humana, una especie de escala donde las emociones más primitivas, como la vergüenza o el miedo, están en la base. Ajá. Y nuestro objetivo hoy es explorar un punto de inflexión súper específico en este mapa, lo que el texto clasifica, matemáticamente casi, como el nivel 250, Eso es. la llamada neutralidad. Pues a ver, es un concepto que supone una frontera vital enorme en el desarrollo psicológico de cualquier persona. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha sobre este nivel 250, Sí, ponnos un poco en situación. claro, hay que entender que todos los niveles inferiores de esta escala operan desde la fuerza, desde el miedo, la ira o la pura supervivencia. O sea, el modo alerta constante. Totalmente. La mente está constantemente defendiéndose de amenazas, sean reales o, la mayoría de las veces, imaginarias. Te montas una película y tu cuerpo reacciona como si fuera de vida o muerte. Ya, tiene tela eso. Mucha. Pues bien, la neutralidad se define en el material como ese momento exacto en el que dejamos de reaccionar compulsivamente ante el entorno. Qué difícil suena eso, ¿eh? Lo es, lo es. Es la primera vez en toda la escala emocional donde la balanza se inclina, por fin, hacia un estado genuinamente constructivo. Y ojo, no es un simple cambio de actitud o pintarlo todo de color de rosa. No es el típico optimismo ciego, quieres decir. ¿Qué va? Para nada. Estamos hablando de una reestructuración completa de cómo el cerebro procesa el mundo exterior y los estímulos que le llegan. Vale, pero aquí te planteo una duda inicial que me surge inevitablemente al leer el término neutralidad. A ver, dime. Porque a nivel cultural, esta palabra tiene unas connotaciones de pasividad tremendas. Es como el equivalente emocional a decir, pues declaro que soy Suiza en medio de una guerra mundial, ¿no? Ya, suena a lavarse las manos. Exacto. Consiste este estado en, no sé, levantar un muro de hormigón, aislarse de los problemas y sentarse a ver cómo caen las bombas desde lejos, para no sufrir. Claro, entiendo perfectamente por qué lo dices. Porque a simple vista podría parecer una forma súper sofisticada de evitación o de desconexión total del mundo real. Pues mira, esa es precisamente la primera barrera, el primer gran mito, que el material intenta derribar. La neutralidad de la que hablamos no tiene absolutamente nada que ver con esconderse, ¿Vale? ni con evitar el conflicto por miedo a salir heridos. De hecho, el texto es tajante al respecto. Este nivel 250 representa el primer estado de estabilidad emocional genuina. O sea que no huyes del problema. ¿Qué va? Quien opera desde aquí no se aleja del campo de batalla de la vida en absoluto. Sigue en medio del jaleo, interactuando con las dificultades de frente. Pero entiendo que algo cambia radicalmente. Cambia todo. La diferencia abismal es que el ego de la persona ya no domina el panorama. Ya no existe esa necesidad visceral de defender una identidad súper frágil ante cada pequeño contratiempo del día a día. Claro, y por eso el material dedica un esfuerzo enorme a desmontar lo que podríamos llamar el mito de la frialdad. Es que es facilísimo caer en una trampa semántica con la palabra neutralidad. Facilísimo, sí. Todo el mundo la confunde. Según las fuentes, se confunde constantemente con la indiferencia pura y dura, pero aclaran que no es esa actitud pasiva, casi adolescente del me da igual todo.
O el cinismo de quien ya ha tirado la toalla y pasa de todo, exacto. Eso es. No hay una falta de interés o una desconexión emocional del entorno. La premisa que define la verdadera neutralidad es una afirmación súper específica. Y muy potente, por cierto. Sí, la de estoy bien independientemente de lo que pase. Esa misma. Y ojo que esto no significa que el sistema nervioso se anestesie por completo y deje de sentir cosas. Significa que se desarrolle la capacidad de no ser arrastrado por la resaca de lo que se siente. Es una metáfora preciosa esa. El texto lo enmarca como un estado de pura presencia y equilibrio. Pues el mecanismo psicológico aquí es, bueno, fascinante. Podemos compararlo con el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, para que quede más claro. A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, un sistema inmunológico hiperactivo, como pasa con las famosas enfermedades autoinmunes, lo que hace es atacar a células sanas del propio cuerpo. Ujú, ¿verdad? Sí, claro, porque se confunde. Exacto, las confunde con amenazas mortales. Pues a nivel emocional, la gente suele ir por la vida operando con una respuesta autoinmune hiperactiva. Ah, vale, ya veo por dónde vas. O sea, un comentario un poco fuera de tono de un compañero de trabajo de repente desencadena la misma respuesta fisiológica de lucha-huida en el cuerpo que si, no sé, un depredador estuviera acechando en la oficina. Madre mía, la taquicardia por un email. Tal cual. Pues estar en el nivel 250 de neutralidad implica calibrar ese sistema por fin. Ajustar la sensibilidad, digamos. Eso es, la persona sigue sintiendo tristeza ante una pérdida importante, obviamente, o una alegría inmensa ante un éxito, pero la emoción fluye sin desencadenar una crisis de supervivencia constante. Se observa la ola emocional con claridad, se deja que rompa y uno sigue en pie. Perfectamente explicado, sí. Vale, pero llevando esa idea del sistema autoinmune al terreno más del comportamiento social, me surge una objeción importante. ¿Dispara? Si alguien opera siempre bajo esa premisa de que su bienestar es independiente de lo que pase a su alrededor, ¿no corremos el riesgo de crear individuos que parezcan auténticos robots delante de sus seres queridos? Uf, la típica duda del robot, sí. Claro, piénsalo. Si ocurre una injusticia flagrante en la sociedad o alguien le hace daño de verdad a un familiar, ¿dónde queda la pasión por defender lo que es justo si uno está simplemente bien y súper equilibrado? Ya. Porque parece que corremos el peligro de perder la indignación que, si miras la historia, ha sido el motor de las grandes causas humanas. Es una duda súper lógica, pero mira, la diferencia fundamental no está en la acción en sí que tú tomas, sino en el origen de esa acción. Ah, vale. ¿Desde dónde lo haces? Exactamente. El material explica que en el nivel 250 el individuo pierde esa compulsión casi enfermiza de tener la razón solo para alimentar su propio drama personal. Interesante. Quien no está en neutralidad y ve una injusticia muchas veces se lanza a defender una causa, pero lo hace desde una ira totalmente descontrolada, o buscando, en el fondo, alimentar su propio ego. O sea que se vuelve algo personal. Eso es. Hay una necesidad desesperada de ganar una discusión, de aplastar literalmente al adversario, para validar la propia existencia o calmar una herida interna que no tiene nada que ver. Claro, el conflicto ya no va sobre la injusticia en sí, va sobre uno mismo. Es la típica dinámica del conmigo o contra mí, donde un simple debate se convierte en una guerra de identidades. Así es, una guerra de egos. En contraste, desde la neutralidad, una persona puede sentir una compasión profundísima y puede actuar con una determinación implacable para corregir esa misma injusticia. Pero de otra manera. Claro. Se pueden mover montañas y liderar movimientos inmensos, pero sin toda esa toxicidad de la carga dramática. Actúas porque toca, no por aplausos. Justo. La acción se ejecuta porque es lo correcto y lo necesario en ese momento vital, no porque necesites que el mundo entero te dé la razón para sentirte valioso. Es una acción, yo diría, quirúrgica, limpia. Desprovista del ruido y del desgaste brutal que genera un ego herido. Exacto. Bueno, todo esto nos lleva a la gran cuestión práctica. Porque alcanzar este nivel donde uno actúa por principios y no por una reacción visceral, pues no parece un regalo que caiga del cielo una mañana. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Ya te digo, el cerebro humano está evolutivamente cableado para reaccionar a las amenazas, reales o no. Por lo tanto, hacer esta transición requiere un trabajo considerable. Un trabajo enorme. Las fuentes son cristalinas sobre el, digamos, peaje que hay que pagar, y es una lista bastante intimidante, las cosas como son. Sí que lo es, sí.
Para llegar a la neutralidad, el texto dice que el individuo tiene que haber atravesado y procesado el miedo, tiene que haber dejado de depender de la sed insaciable del deseo constante, Casi nada. tiene que haber aprendido a canalizar la ira y, quizá lo más difícil para la condición humana en general, tiene que haber soltado la necesidad de validación y de superioridad que exige el orgullo. Pues mira, analicemos un momento por qué soltar el orgullo es un mecanismo absolutamente indispensable para llegar a este punto. Venga, vamos a ello. El orgullo es extremadamente caro, y hablo desde el punto de vista del gasto energético del cerebro. Agota mucho, ¿no? Agota muchísimo. Mantener una autoimagen de superioridad o una fachada de que todo es perfecto requiere una vigilancia constante de todo tu entorno. Estar siempre a la defensiva. Claro, la mente tiene que estar escaneando continuamente cada conversación, cada mirada, buscando posibles ofensas o cualquier cosa que cuestione esa supuesta autoridad. Qué estrés de vida, por favor. Imagínate. Por eso, cuando el material habla de soltar el orgullo, a lo que se refiere en realidad es a recuperar todo ese ancho de banda cognitivo que estabas desperdiciando. Eso tiene mucho sentido. Se resume en una idea que a mí me parece brillante. La neutralidad se alcanza en el momento exacto en que dejamos de pelearnos con la realidad. Dejamos de pelearnos con la realidad. Qué potente. Y esto provoca una cascada de cambios a 3 niveles muy distintos. A nivel mental, surge una flexibilidad enorme. Disminuyen los juicios categóricos de blanco o negro y florece la capacidad de integrar múltiples perspectivas sin sentirse atacado. O sea, ya no existe esa necesidad infantil de imponer una sola verdad absoluta. Exactamente. A nivel emocional, ese cambio se traduce en tranquilidad, en ligereza y en una reactividad casi nula. ¿Estás estable? ¿Y a nivel de conducta? Pues a nivel conductual, observamos la capacidad de soltar rápidamente los conflictos que no aportan ningún valor, tomar decisiones súper pragmáticas sin añadirles drama y adaptarse a las cosas nuevas con una facilidad asombrosa. Sabes, todo este proceso de adaptación constante me evoca una analogía muy física relacionada con la conducción. A ver, cuenta. Este estado de neutralidad suena exactamente como el paso de conducir un coche de marchas manuales en medio de un atasco monumental en el centro de la ciudad. Uf, me está entrando ansiedad solo de imaginármelo. Ya, a mí también. Frente a llevar un coche moderno, automático, en una vía súper despejada. Piensa en el atasco con el manual. El conductor está en tensión permanente. Todo el rato. Pisas el embrague, metes primera, avanzas un triste metro, frenas de golpe. El motor que parece que amenaza con calarse. Se te acumula la frustración con el vehículo de delante que no arranca. Y pitas y te cabreas. Eso es. Cada pequeño avance requiere un esfuerzo consciente enorme, reacción física y un desgaste mecánico y mental tremendo. Pues la neutralidad sería como ese sistema automático, Ajá. que simplemente va leyendo la velocidad y adapta la marcha sin sobresaltos, permitiendo fluir con la carretera en lugar de ir forzando la máquina a cada puñetero segundo. Pues me encanta. El atasco es el escenario perfecto para ilustrar esto. Pero mira, podríamos llevar la metáfora incluso un paso más allá para entender bien el cambio de paradigma mental. Vale, te sigo. Porque el avance real no consiste solo en cambiar la caja de cambios del coche, sino en la transformación del propio conductor que va al volante. Claro, de cómo se lo toma. Exacto. En ese atasco infernal, el conductor tenso y dominado por el ego está atrapado en un bucle interno. Se está diciendo todo el rato, esto no debería estar pasando, es inaceptable que la ciudad no arregle este tráfico de una vez, tenía que haber madrugado más. Está quemando el embrague mental, por así decirlo, exigiendo a la realidad que se adapte a sus expectativas. Esa es la frase. Y ese es el núcleo del agotamiento. Quien ha alcanzado la neutralidad experimenta un cambio muy sutil, pero poderosísimo en su diálogo interno. ¿Qué se dice a sí mismo entonces? Pues la narrativa abandona por completo la resistencia y se convierte en una pregunta súper pragmática. Se dice, vale, ¿esto está pasando? ¿Qué hago yo con esto? Qué cambio tan simple pero tan bestia. Mucho. Ya no dilapida recursos cognitivos en negar o maldecir el asfalto. Acepta el hecho y toda esa energía que recupera se destina a adaptarse. A buscar soluciones reales. Claro. Poner un análisis a fondo interesante, para escuchar, planificar el día mentalmente, o simplemente, oye, disfrutar de unos minutos de silencio. Ostras, es que ese salto del esto no debería pasar al ¿qué hago con esto? Transforma lo que a simple vista parecía pasividad en una resiliencia formidable. Totalmente formidable. De hecho,
Los apuntes dedican un apartado extenso a lo que denominan el poder silencioso de la neutralidad. Sí, un concepto clave. Y afirman que este poder dota a la persona de una naturaleza literalmente inquebrantable a nivel emocional. Y la lógica que plantean, es impecable. Es que lo es. Al dejar de depender obsesivamente de ganar siempre y al renunciar a esa sed de aprobación externa constante, el individuo se vuelve invulnerable a la derrota. Se baja del carrusel. Exacto. Se abandona de forma definitiva a esa montaña rusa emocional donde el día es maravilloso si recibimos un halago de alguien y el mundo entero se hunde si recibimos una crítica. Se instaura un suelo de estabilidad sólido y permanente, sí. Eso es. Si examinamos un poco la anatomía de las emociones destructivas, encontraremos de casi siempre nacen de una expectativa frustrada. De esperar algo que no llega. Claro. La indignación, el resentimiento crónico, la amargura que arrastra a mucha gente, surgen cuando la realidad se niega en rotundo a ajustarse al molde que nuestro ego había diseñado previamente. Y la realidad suele tener otros planes. Casi siempre. Por eso, al eliminar esa exigencia subyacente de que el universo debe darnos la razón y debe aplaudir nuestras acciones, la mente se blinda de forma completamente natural. Ya, pero analizando esto desde una perspectiva, digamos, más filosófica o social, me parece que choca frontalmente con nuestra programación cultural. Choca muchísimo. Vivimos en sociedades que nos bombardean desde la infancia con la premisa de que tu valía personal es directamente proporcional a tus logros. Tienes que producir, tienes que destacar. Exacto. Hay que ser el número uno, hay que competir ferozmente con el de al lado. El éxito se mide por el estatus y por cuánta admiración generas en los demás. Tristemente, es así. Entonces, en este contexto tan salvaje, elegir conscientemente no depender de la victoria para mantener tu bienestar interior, ¿no se convierte casi en un acto de rebeldía radical? Es una disidencia absoluta, te lo digo. Es ir totalmente en contra de la narrativa moderna del éxito. Sí, es que te miran hasta raro. Claro, y arroja luz sobre un concepto fascinante que es la verdadera independencia. Normalmente medimos la independencia en términos puramente financieros. Sí, tener dinero en el banco. O en la capacidad de vivir sin ataduras físicas. Pero la independencia definitiva, y con diferencia la más difícil de conquistar, es la emocional. Qué gran verdad. Consiste en saber, con total certeza, que tu propia paz interior no es rehén del resultado de un evento externo, ni del juicio de un tercero que pasaba por ahí. Ese es el verdadero núcleo del poder silencioso que mencionaban. Eso es. La estabilidad no te no puede arrebatar nadie, sencillamente porque no la has depositado en manos de factores externos, la tienes tú. Bueno, toda esta exploración más teórica sobre la independencia emocional y la resiliencia es intelectualmente estimulante, desde luego. Da para pensar. Da para mucho. Sin embargo, el valor real de los apuntes que traemos hoy es que no se quedan en la filosofía abstracta. Menos mal. Proporcionan una herramienta súper táctica, estructurada y aplicable para esos momentos en los que la realidad golpea duro. El texto lo denomina el método SIRE. Método SIRE. Una herramienta buenísima, por cierto. Sí, y lo primero que advierten las fuentes es que, al llegar a este nivel 250, esta técnica ya no se usa como un salvavidas de emergencia para evitar el pánico total. Claro, la función cambia. Sino que se vuelve una herramienta de alta precisión para refinar y mantener ese estado de conciencia lúcida del que hablábamos. Esa distinción es crucial. No es una técnica de supervivencia para no ahogarte en medio de un ataque de ansiedad. Es un protocolo para no perder la perspectiva cuando surgen las turbulencias normales y corrientes de la vida. Pues mira, vamos a desgranar exhaustivamente cada letra de este método, porque plantea un enfoque muy distinto a la gestión emocional tradicional a la que estamos acostumbrados. Venga, vamos letra a letra. La primera letra es la S, y corresponde a sentir sin apego. Ajá. El manual lo describe como esa capacidad de observar la emoción que emerge dentro de ti, pero sin sentir la necesidad imperiosa de asfixiarla, de cambiarla rápido o de distraerte mirando el móvil. Sin huir de ella. Eso es. La premisa interna que te dices es, esto está presente. Y está bien. Claro. Ya sea una punzada de envidia al ver a un amigo, un nudo en el estómago de nerviosismo o una ola de decepción brutal. Se trata de permitir que la emoción ocupe espacio en la habitación de tu mente, pero sin intentar echarla a empujones ni escribir una novela trágica sobre ella. Bueno, es que neurológicamente esto implica un proceso que en psicología llamamos difusión cognitiva. Difusión, vale. ¿Y eso es? Pues mira, normalmente cuando experimentamos enfado, la mente se fusiona con la emoción. O sea, el individuo se convierte en el enfado, eres puro enfado. Ya te ciegas por completo. Exacto.
Pero sentir sin apego crea una especie de espacio, una distancia entre el observador que eres tú y el fenómeno observado, que es la emoción. Ah, qué bueno. Se reconoce que tienes un pico de cortisol en sangre, que tienes tensión muscular en el cuello, pero sin la obligación automática de reaccionar a todo eso. O sea, no le haces caso ciegamente. Simplemente te dices a ti misma, ah, mira, aquí está la frustración. Y la tratas casi como si fuera, no sé, un fenómeno meteorológico pasajero. Como una tormenta de verano que viene y se va. Me apunto lo de la tormenta. Es muy gráfico. Bueno, avanzamos a la letra I. Y de identificar. Identificar sin juicio, concretamente. Aquí la tarea es preguntarse con absoluta frialdad, a ver, ¿qué está ocurriendo realmente en la situación objetiva? Los hechos puros. Eso es. ¿Qué es lo que verdaderamente importa aquí? El objetivo, según el texto, es desnudar los hechos, eliminando toda la capa de exageración, los adjetivos catastróficos y, sobre todo, ese exceso de narrativa dramática que nuestro cerebro inyecta de forma automática para justificar que ha saltado la alarma. Es que es tal cual, se trata de separar la historia inventada de los datos puros y duros. Nuestro cerebro humano adora las historias trágicas. Le encantan. Le fascinan, porque le hacen sentir que la situación es de vida o muerte y por tanto que es importantísima. Pongo un ejemplo. A ver. Si recibimos un correo electrónico súper seco de un jefe en el trabajo, Peligro. el cerebro empieza a crear la historia de inmediato. Me odian, valoran poquísimo mi trabajo, seguro que mañana acaban despidiéndome, ¿qué voy a hacer con la hipoteca? Te montas una película tremenda en 3 segundos. Increíble. Pues identificar sin juicio es frenar ese tren descarrilado y reducirlo al dato objetivo absoluto. ¿Qué sería? He recibido un correo con 2 líneas de texto pidiendo una corrección. Fin de la historia. Ni despidos, ni odio, ni nada. Madre mía, la de disgustos que nos ahorraríamos con esto. Incalculables, ya te lo digo. Pues llegamos a la letra R, y para mí este es el punto de fricción más interesante y más polémico de todos. A ver qué te parece. R de reencuadrar hacia la aceptación. La instrucción literal de los apuntes es entender que, y cito, no todo tiene que ser como quiero para estar bien. La frase del millón. Las fuentes aseguran que aquí, justo aquí, reside la llave maestra de la libertad emocional. Pero, mira, te planteo una objeción contundente frente a esto. Venga, en situaciones de adversidad leve, pues un atasco, un correo seco, es fácil aceptarlo, ¿vale? Sí, no requiere tanto esfuerzo. Pero, ¿qué ocurre frente a un golpe vital realmente serio? Pensemos en un despido laboral claramente injusto después de 20 años en una empresa, o una traición gravísima de una pareja. Palabras mayores. Claro. Aceptar alegremente que las cosas no tienen que ser como queremos, a mí me suena peligrosamente parecido a la resignación, a bajar los brazos, rendirse y dejarse pisotear por las circunstancias, sin más. Es la duda eterna. ¿Cómo evita a alguien cruzar esa línea hacia el conformismo más paralizante? Es una línea fina, tienes toda la razón. Y es probablemente el malentendido más extendido en la psicología contemporánea hoy en día. Es que se confunde mucho. Se tiende a confundir constantemente la aceptación con la sumisión absoluta. Pero si miramos el conjunto del método SIRE que estamos analizando, la respuesta se encuentra precisamente en la última letra del acrónimo. La E. Exacto. La letra E, porque la aceptación que te propone la R, la del reencuadre, no implica afirmar que una injusticia está bien, ni te exige quedarte sentado en el sofá de tu casa aceptando el daño de forma pasiva. Vale, entonces, ¿qué es? Aceptar es, sencillamente, mirar el tablero de ajedrez y reconocer exactamente dónde están colocadas las piezas en este preciso instante, sin taparte los ojos por la tremenda indignación de haber perdido un caballo hace 2 turnos. Ostras, qué buena imagen mental. Si se produce ese despido injusto que decías, el individuo neutral no se resiste a la realidad gritando al cielo. Dice, vale, este hecho se ha consumado, es real, ya no formo parte de esta estructura de empresa. Asimila el golpe sin anestesia. Es la asimilación del hecho desnudo, libre de todo el humo cegador del victimismo. Y es precisamente esa visión totalmente despejada del tablero la que te habilita para dar el paso final. Y ahí es donde entra por fin la E de elegir con claridad. Esa es la clave de todo el sistema. Claro. La secuencia lógica es impecable si lo piensas. Una vez que ya has aceptado el nuevo mapa de la realidad, por doloroso que sea, eliges la acción más inteligente, más coherente y más estratégica posible a tu alcance.
Volviendo al escenario del despido, por ejemplo. Pues la elección puede ser perfectamente contratar al mejor abogado laboralista de la ciudad y ser implacable, o puede ser decidir emprender un proyecto nuevo que tenías en mente, o rediseñar el currículum. Claro, hay muchas opciones. Pero la diferencia vital, lo que lo cambia todo, es que esta acción nace desde una serenidad muy calculada. Desde la calma, no desde la rabia. Eso es. Se actúa con una intención clara y poderosa, en lugar de estar dando manotazos al aire con los ojos cerrados, arrastrado por una rabieta monumental o por el deseo ciego de venganza que al final solo te quema a ti. Es una distinción reveladora, la verdad. Básicamente, es la diferencia entre reaccionar como un animal acorralado o responder como un estratega experimentado. Muy bien resumido. Y fíjate, cuando esta secuencia, la de sentir, identificar, reencuadrar y elegir, deja de ser un ejercicio forzado de apuntarlo en una libreta y se convierte en un hábito automático en tu cabeza, la configuración vital de la persona experimenta una transformación radical. Le da la vuelta a todo. De hecho, el final del documento enumera los efectos secundarios, por llamarlos de alguna manera, de instalarse permanentemente en este nivel 250. Y es que abarcan casi todas las esferas posibles de la existencia humana. Los beneficios descritos suponen un salto cualitativo enorme en la calidad de vida. Sí, Destacan, por ejemplo, la consecución de una paz mental superconstante y la construcción de relaciones interpersonales que son notablemente más sanas. lógico, si quitas el orgullo de en medio. Claro, al desaparecer la necesidad de estar proyectando tus propias inseguridades en los demás o de tener que ganar todas las pequeñas batallas de poder del día a día, los vínculos de repente se purifican muchísimo. Ya no hay tanto roce innecesario. Ninguno. Y a nivel puramente biológico, fíjate, hay una reducción drástica de los marcadores de estrés corporales, puesto que tu sistema de alarma interno deja de activarse constantemente ante amenazas que son falsas. Apagas el estado de alerta. Y además, los apuntes también señalan que aporta una claridad meridiana para la toma de decisiones complejas. Sí, Lógicamente, al haber apartado todo el ruido ensordecedor del drama de la ecuación analítica, ves las cosas como son. ¿ves el tablero claro como decíamos antes? Y mira, el resumen más poético, pero a la vez yo creo que el más exacto que ofrecen las fuentes sobre este estado vital, es la aparición de una sensación de confianza absoluta que se instala en la mente del individuo. ¿A qué tipo de confianza se refieren? A la certeza profunda, muy silenciosa, de que la vida no está en mi contra. Ostras, qué tranquilidad da escuchar eso. Es que cambia el prisma. Las cosas complejas y las cosas dolorosas simplemente ocurren como parte del tapiz normal de la existencia humana, sin que exista ningún tipo de conspiración cósmica diseñada específicamente para perjudicarte a ti personalmente. Bueno, para anclar toda esta información tan densa pero tan útil, el texto nos regala una frase final, una especie de amuleto mental, perfecto para invocar cuando la realidad se tuerce y queremos volver al nivel 250. Una frase redonda. Dice así: puedo estar bien incluso si las cosas no son perfectas. Es una barbaridad. Es una declaración de independencia emocional en toda regla, que desmonta por completo la tiranía del perfeccionismo en apenas unas pocas palabras. Y, bueno, con esta herramienta tan potente sobre la mesa, vamos llegando a la conclusión de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? Muy intenso. Pero antes de cerrar el chiringuito, merece la pena dejar flotando una última idea para la reflexión individual de quien nos escucha. A ver, sorpréndenos. A lo largo de todo este tiempo, hemos diseccionado el desgaste monumental, casi incalculable en términos de energía, que supone tomarnos los eventos cotidianos como afrentas totalmente personales. Hemos visto que es una fuga de energía constante. Exacto. Pues si el dominio de este nivel 250 de la neutralidad permite frenar por fin esa hemorragia, si nos permite dejar de malgastar toneladas de energía peleando inútilmente contra la realidad implacable del atasco en la carretera, del tren que acabamos de perder o del comentario desafortunado del compañero de turno. Imaginemos por un solo instante la magnitud del potencial humano que queda liberado de golpe. Es que es muchísima energía. Es que es eso. ¿Qué proyectos asombrosos, qué innovaciones o qué nivel de conexión humana profunda podríamos llegar a alcanzar si toda esa ingente cantidad de energía cognitiva y emocional que hemos recuperado se invirtiera en algo puramente creativo o significativo? Es un cambio de perspectiva brutal, la verdad.
como decíamos, altera las reglas del juego por completo. Pues con esa idea nos quedamos. Ha sido un auténtico privilegio explorar estas dinámicas hoy y rascar bajo la superficie de cómo reaccionamos al mundo.